El budismo es ateo. Antes de entrar en la explicación de por qué el budismo es ateo, vamos a aclarar el tema del ateísmo. Hay que explicar el ateísmo, que está muy mal interpretado en nuestra sociedad, y vamos a sacarlo del contexto de malinterpretación que tiene. Vamos a explicar el ateísmo desde el punto de vista cristiano, que es el que lo malinterpreta. Según el cristianismo, el ateísmo es un sistema filosófico que tiene como objetivo rechazar toda creencia espiritual o religiosa, basándose en la negación de la deidad. Palabras más, palabras menos, un ateo es una persona que tiene una convicción de rechazar toda creencia espiritual, especialmente la ateísta, especialmente la cristiana. Es como lo definen muchas veces ellos, una persona anticristiana, una persona antidios. Este es, en resumen, la concepción que se tiene de ateo aquí en Occidente. Cuando una persona dice yo soy ateo, muchas veces lo primero que se le viene a la cabeza a la persona es esto, una persona que rechaza a Dios o que odia a Dios. Y esta explicación se traslada a cualquier contexto, independientemente de que sea o no dentro de la esfera judio-cristiana o dentro de un contexto cultural judio-cristiano. Y no siempre es el caso porque, como veremos a continuación, una cosa son las interpretaciones de nuestra cultura cristiana y otra distinta son las definiciones reales o los hechos reales y el cambio de estas definiciones según otros contextos culturales distintos. Ahora, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo, la palabra ateísmo, como ya deben saber, tiene una raíz que es a, que significa sin o carente de, y teo, que significa Dios. La palabra ismo es un agregado de uso social para identificar un grupo que se basa o no en esta postura. Pero, a pesar de esto, la palabra ismo viene siendo como un uso académico más que una realidad social. Porque a pesar de que se tenga como contraparte del cristianismo, todavía estamos en el mundo cristiano, el ateísmo viene siendo una posición personal, una posición individual, particular. Esto cambia en diferentes contextos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el lugar de donde precisamente viene esta definición de ateo como sistema filosófico antiteísta y como movimiento social antirreligión. En este preciso caso de Estados Unidos, en este país, sí cabe la definición del ateísmo como ismo, como movimiento, pero este movimiento no aplica a todas partes. Por ejemplo, yo he sido ateo la mayor parte de mi vida y nunca he sentido la necesidad ni la obligación tampoco de pertenecer a un grupo social que comparta esta característica de pensamiento. Esto es un agregado. Y como digo, depende del contexto social. En el contexto social estadounidense en el que se formó este movimiento, sí era necesario el ismo, sí era necesario el ateísmo como agrupación social en defensa de unos derechos que están siendo vulnerados. Eso cambia toda la ecuación. Pero esta definición viene siendo más social y viene siendo más propia de este caso en este lugar, en este país. Más específicamente en el sur de los Estados Unidos, en lo que es conocido como el cinturón bíblico, donde el cristianismo evangélico es bastante fuerte y empezó a hacer unos movimientos que generaron ciertas respuestas a nivel social, pero ese es un caso particular. Sin embargo, debido a que este caso tan particular tuvo
tanta fuerza dentro de la esfera cristiana, específicamente protestante, y como todo lo que pasa en Estados Unidos, acá lo copiamos, todo lo que pasa en Estados Unidos, acá lo reproducimos y lo continuamos. Entonces, también los evangélicos de Latinoamérica copiaron las definiciones que están manejando los estadounidenses, pero como por inercia, como por eco social, cuando el contexto social latinoamericano no obedece a las condiciones sociales para que el ateísmo sea un movimiento organizado en defensa de derechos. También los ateos latinoamericanos han intentado copiar el modelo ateo estadounidense, pero han fracasado estrepitosamente porque precisamente por lo mismo, porque no es el contexto, no es la situación, no es la misma problemática. Y los movimientos ateos de Latinoamérica al menos de mi país también han sido bastante paupérrimos. Ha sido gente que suele hacer el ridículo, hacer tonterías, como por ejemplo, vamos a hacer un asado en Viernes Santo porque comer carne en Viernes Santo es pecado mortal, o ponerse camisetas blasfemas, o poner letreros blasfemos, tonterías infantiles como esa que pues en Estados Unidos puede que tengan más sentido porque la condición psicológica de los estadounidenses pues es, como todos sabemos, una cuestión particular. Ellos son ellos. Pero aquí este intento de conceptos sociales no aplica y no funciona, ni para un lado ni para el otro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que para poder entender la idea o la realidad de que el budismo es ateo, tenemos que sacar la palabra ateo del contexto judio-cristiano que se maneja en el cristianismo, más específicamente desde el cristianismo evangélico estadounidense, que es prácticamente el mismo que manejan todos los países latinoamericanos. Y teniendo eso claro, vamos a poder entender mejor que cuando hablamos de ateísmo en el budismo, no nos estamos haciendo absolutamente ninguna referencia ni al modelo, ni a la idea popular, ni al concepto que de ateísmo se tiene en las sociedades cristianas. Ahora, regresemos a la definición. Ateo, ateísmo. Ateo, como ya dijimos, viene de la raíz a, que significa sin o carente de, y teo, que significa Dios. La palabra vendría significando entonces sin Dios. Eso es todo. No hay más. No hay un sistema filosófico, no hay una corriente de pensamiento, no hay una ideología. Lo que hay es una nada, una ausencia de, una carencia de. Por cuestiones sociales que ya comentamos, a este término se le adjudican un montón de propuestos y de conceptos que tienen lugar en un contexto social específico. Pero en lo que refiere a la palabra en sí, en el concepto real en sí, es simplemente eso. Ausencia del concepto de Dios, no es más. Frecuentemente uno puede ver en internet preguntas como, entonces, ¿en qué creen los ateos? La respuesta a eso es, tienes que preguntarle a cada uno. Porque cada ateo sabrá con qué rellena ese espacio vacío. Porque como estamos diciendo, no existe en realidad un ismo, un idealismo o un sistema de pensamiento de contrapeso. Eso no lo hay. La palabra es ateo. No es anti o contra ateo. Porque el anti y el contra ateo sí vendrían siendo definiciones coherentes con lo que normalmente conocemos como ateo. La palabra anti o contra vienen significando corrientes contrarias a la idea que se quiere presentar. Viene siendo una idea de contraposición. El prefijo a no significa idea contraria a cualquier postulado, significa ausencia, punto. En tanto que los prefijos contra o anti
sí significan ideas opuestas a cualquier postulado que se esté proponiendo. Por lo tanto, lo que los cristianos definen como ateo no viene siendo un ateo, sino un antiteísta o un contrateísta. Esos serían los términos más adecuados para la idea de ateo que se tiene en la sociedad cristiana. Volvamos a la cuestión de las religiones. El budismo es una religión atea. Vamos a explicar esto en términos más claros, también desde el punto de vista judio-cristiano, el cual es el contexto en el que nos encontramos. Entonces, esto lo podemos aclarar con los videos que ya vimos anteriormente en cuanto a la clasificación de las religiones. Nuestro contexto cristiano es un contexto teísta. Quiere decir que nuestra concepción religiosa se basa en la existencia de un Dios absoluto y eterno de cual provienen todas las cosas. Esta concepción de religión es simplemente una concepción de religión. No todas las religiones tienen esta definición o se constituyen sobre esta base. Es decir, no todas las religiones del mundo se basan sobre la idea de un Dios absoluto. Este es simplemente un modelo dentro de otros tantos modelos de religión que hay. Y eso puede generar un poco de confusión porque nuestra cultura es muy etnocentrista. Y por eso para nosotros es muy difícil concebir una religión que no se base en el concepto teísta. Incluso las definiciones académicas erran y se equivocan al definir la religión sobre el contexto del teísmo. Para la aclaración de esta idea, puedes ver los videos anteriores sobre que el budismo no es una religión revelada y que el budismo tampoco es una religión de salvación. Estos dos conceptos también son parte básica de la religión teísta. Entonces, lo que estamos aclarando es que el budismo no es una religión teísta, ya vamos a especificar eso, y por lo tanto tampoco es una religión revelada y tampoco es una religión de salvación. Es decir, es un modelo absolutamente distinto al modelo teísta judio-cristiano, el cual tiene nuestra cultura judio-cristiana. Entonces, ¿por qué el budismo es una religión atea si en la cosmología budista también hay dioses? Y hay seres fantásticos, y hay mundos, y etcétera. Bien, empecemos. Aprovechamos también para decir que ateísmo tampoco significa la negación de cualquier contexto espiritual. Eso es, de nuevo, otro concepto social del cristianismo evangélico estadounidense, en el cual la idea de ateísmo es una negación absoluta de todo lo que sea religión y todo lo que sea pensamiento y creencia religiosa. Aquí estamos hablando de carencia de Dios, carencia de un Dios. ¿De qué tipo de Dios? De este tipo de Dios de la religión teísta, de un tipo de Dios absoluto. Ahora, en la cosmología budista existe la definición o el concepto de dioses, que la palabra dioses es como una interpretación, pero no encaja perfectamente en lo que en realidad son estos seres en la cosmología budista. En el budismo estos seres se les llaman devas y también se les da otro nombre según las características kármicas que tengan. Deva es como una interpretación de lo que podría ser un dios, pero no es exactamente lo mismo. Un deva podríamos decir que tiene la misma categoría de un dios. Por ejemplo, si la cosmología budista o cualquier cosmología dármica, sea hinduista, jainista o lo que sea, se encontrara con la cosmología cristiana, Dios se encontraría con Brahma y sería, por decir, el equivalente espiritual. O diciéndolo de manera metafórica, dos líderes de un mismo rango. Sin embargo, la naturaleza de los dos es distinto, aunque vendría teniendo la importancia máxima
en cada uno de sus reinos. Pero Deva, hablando de forma estricta y fiel al concepto, no tiene exactamente la misma definición que Dios. Puede tener una equivalencia, pero no tiene el mismo concepto del Dios cristiano. Como ya dijimos, el teísmo se basa en un Dios que es eterno, absoluto, y el del cual vienen todas las cosas y todos los seres. Los devas, por su parte, en el budismo, no son eternos, no son absolutos, y no existe un deva del cual vengan todos los seres. ¿Qué es un deva? O el equivalente a un dios en el budismo. Es un ser que ha acumulado tal cantidad de karma positivo que renace en el mundo de los devas, es decir, en el mundo de los seres con una carga positiva inmensa. Estos seres pueden vivir por muchísimos años, miles, millones de años, y tienen una experiencia de sufrimiento muy baja, casi nula, y por eso son considerados devas. Son muy poderosos, rigen muchas fuerzas y tienen un rango espiritual bastante alto. Pero como vimos, no son eternos. El karma en la rueda del samsara se gasta y va disminuyendo para todos. Se va creando y se va disminuyendo. Y en el caso de los devas, así duran muchos años, también se acaba y también pierden su calidad de devas y siguen rodando en la rueda del samsara. Recordemos que ese es el problema espiritual del budismo, mantener rodando en el ciclo interminable del samsara. Entonces estos dioses o devas, su principal temor es precisamente eso, dejar de ser dioses y dejar de ser devas. Por eso piden adoración, por eso son celosos, por eso requieren que se les ore o se piense en ellos. Más o menos lo mismo que piden los dioses en Occidente, o los dioses teístas. Pero su calidad de deva tiene un fin, que es la diferencia con el Dios judío-cristiano. Según la doctrina judío-cristiana, este Dios no tiene fin porque tampoco tiene inicio. Está fuera del tiempo. Los dioses en los devas están dentro de la rueda del samsara. Todo está dentro de la rueda del samsara. Todos los seres y todas las cosas están dentro de la rueda del samsara. Por lo tanto, todo tiene un comienzo y un fin. Y por lo tanto, por muy poderoso que sea un deva, no es eterno. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos explicar? Que hay muchos seres espirituales en el budismo. Pero, según la doctrina budista, la existencia de un Dios con las características del Dios judío-cristiano, es decir, un ser viviente que es eterno, que no cambia, que es impermanente, que es de poder absoluto, que no disminuye, y que tiene la potestad sobre el tiempo y el espacio y sobre todos los seres vivientes, según la doctrina budista, la existencia de este ser es simplemente imposible. Las leyes de la naturaleza que el Buda descubrió y enseñó hacen que tal Dios o tal ser viviente simplemente no pueda existir. Por lo tanto, como este tipo de Dios es de una existencia imposible, decimos que el budismo es ateo, porque el modelo de Dios eterno que muestran las teologías occidentales simplemente no cabe en la realidad, no tiene asido en la realidad. No es posible que tal cosa pueda existir. Y el funcionamiento de las leyes del mundo y de la vida nos confirman que el Buda tiene razón y que efectivamente no puede existir tal cosa como el Dios judeocristiano. Y es por eso que desde el punto de vista budista, los budistas somos efectivamente ateos, porque simplemente no creemos en el Dios que describe el cristianismo, porque es simplemente imposible. Ahora, hay muchas variantes en el mundo budista de las concepciones de las cosmologías religiosas que nos rodean. Recordemos que el budismo es en esencia una práctica y sobre esa práctica emanan las distintas creencias según las culturas en las cuales éstas emergen. Entonces,
¿Es posible que un budista crea en Dios, incluso en este Dios judio-cristiano? Sí, puede que sí pueda creer en la existencia de Jesús y de Dios, pero no lo va a creer de la misma forma que lo cree un cristiano en propiedad, de un cristiano de doctrina cristiana. A lo mucho un budista puede interpretar este Dios judío-cristiano dentro de la doctrina budista en el sentido de que es un deva, un ser que acumuló gran cantidad de karma positivo y está en una posición de un plano espiritual superior. Pero también habría de entender que no es eterno, que no es absoluto, que no es creador y que las cosas no vienen de él y que no es dueño del destino tampoco. Porque, como ya dijimos, tal ser no concuerda con la existencia real, ni siquiera con la existencia espiritual de la que se puede o no creer. Así que en el budismo no tenemos esta discusión de que si un ser espiritual existe o no existe, muchísimo menos si el Dios teísta existe o no existe. Eso ya es cuestión de cada uno. Recordemos que como el budismo es en esencia una práctica, podemos diferir y diferimos en nuestras distintas creencias, en nuestras distintas escuelas, que son expresiones culturales de las distintas naciones, pero lo que nos une es la práctica de las enseñanzas del Buda y la doctrina que el Buda enseñó, que es igual en todas partes. Como ya hemos dicho en diferentes oportunidades en nuestro canal, los juegos de té varían, los juegos de té cambian, pueden ser de porcelana, de plata, de oro, de cerámica, pero nuestro té es siempre el mismo. Nuestras expresiones culturales y nuestras creencias pueden variar, pero la práctica budista y la doctrina budista son las mismas para todos los budistas del mundo. Entendiendo esto, podemos ver por qué los budistas no participamos en estas discusiones tan álgidas y tan fuertes entre los cristianos y los no creyentes en cuanto a la existencia de Dios. Un cristiano podría interpretar que nosotros somos igual de ofensivos a las personas que se denominan como ateos y que tienen una posición activa en contra de la creencia teísta, pero no. Incluso podemos ser peores, porque mientras para el ateo, que en realidad es un antiteísta, a un contrateísta y un anticristiano, tiene la necesidad de expresar que este Dios no existe y de negarlo, nosotros simplemente, según las enseñanzas del Buda, las enseñanzas del karma y todo lo que el Dharma enseña, podemos simplemente decir, independientemente de que este Dios exista o no exista, eso a nosotros nos es totalmente irrelevante. No te voy a discutir que tu Dios exista. Si para ti existe, perfecto, bien. Y hasta yo podría creer que existe. Aún así, según las enseñanzas del Buda, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar en lo que tenemos que trabajar, e independientemente de que este Dios esté o no ahí, nadie va a bajar del cielo a hacer nuestro trabajo y nosotros tenemos que hacer nuestra práctica como el Buda nos ha enseñado que debemos hacerla. Desde ese punto de vista no hay lugar a ningún debate, no hay nada que discutir. Obviamente también el punto de que según las enseñanzas del Buda, las características de este Dios no pueden ser reales, tampoco hay debate en ese sentido. Técnicamente para nosotros ya hay respuesta, y si hay respuesta no hay debate. Fuera de eso nosotros tenemos culturalmente una costumbre de no interferir en las creencias de los demás o no querer cambiar las creencias de los demás. Otro tanto para no meternos en ese tipo de discusiones. Y sí, básicamente esta es la explicación de por qué el budismo es ateo. Y debemos recordar esto teniendo en cuenta las explicaciones que ya hemos dado, en separar el concepto de ateísmo dentro de la cultura cristiana y llevarlo al contexto real de la palabra y de interpretar
nuestra cosmología budista desde nuestra cosmología budista, no desde la cosmología de otra religión ajena cuyos fundamentos no tienen absolutamente nada que ver con los nuestros. Porque esa es otra tendencia que tienen los cristianos, es una incapacidad crónica de poder interpretar la cosmología y la creencia del otro desde la creencia del otro, porque ellos todo lo interpretan basándose en ellos mismos, lo que genera una fractura en la comunicación, porque debido a esta tendencia nunca van a poder entender realmente cómo son las demás creencias y las demás costumbres religiosas. Y eso es una cosa que debemos aceptar, porque nosotros sí podemos hacer eso. Este fue el video de hoy. Para que tengas una explicación más clara de el budismo como religión, te recomiendo que veas los videos de El budismo no es una religión revelada y El budismo no es una religión de salvación. Esos dos videos junto con este te van a dar una idea más clara de cómo es el sistema budista y cómo puedes tener una idea independiente de nuestro contexto cristiano, lo cual no es fácil cuando apenas te estás adentrando al budismo, de poder interpretar de forma independiente ambas doctrinas y poder practicar de una forma más amplia, más segura y más propiedad tu doctrina budista. Eso era lo que tenía para decirles el día de hoy. Cualquier comentario u opinión los leo en la caja de comentarios. Que pasen un excelente día.